A todos los estudiantes de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni de la ciudad de Huaral, un abrazo fraterno a la distancia. En esta oportunidad, mis queridos estudiantes, reciban los saludos pertinentes y bienvenidos a la sesión de Historia Universal, una nueva sesión que nos va a aperturar a nuevos conocimientos que en esta mañana, día o noche vamos a adquirir, en este caso en esta tarde, ¿no? Según el horario correspondiente, mis queridos estudiantes. Es una mañana gris, sin sol, medio tétrico el color del día, pero estudiantes, continuamos al fin y al cabo desarrollando nuestra sesión de aprendizaje. Este trabajito está elaborado por quien les habla, el profesor David Huamán Manrique. Hoy día vamos a desarrollar las páginas 47, 48, 49, 50 y 51 del libro. El tema, el Sacro Imperio Romano Germánico. Sus iniciales, SIRG. Y ustedes son los estudiantes del segundo grado de secundaria, los supercampeones. Muy bien, queridos estudiantes, entonces, ya centralizado en el desarrollo del tema de Historia Universal, que es el conocer un poquito más sobre el Sacro Imperio Romano Germánico y las dinastías que gobernan, vuelvo a repetir, y las dinastías que gobernaron en este imperio. Vamos a aperturar nuestras diapositivas para poder ver sobre los antecedentes del SIRG. ¿Cómo es que el Sacro Imperio Romano Germánico se ha formado? ¿O de dónde partió? Ya lo conocemos, esta parte de la historia ya lo hemos hecho, pero es necesario volver a remarcar. Primero dice, hubo un tratado que se firmó en el año 843, llamado el Tratado de Verdún. Allí, el último rey del Imperio Carolingio, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Ludovico Pío, o más conocido como Luis el Piadoso. Ludovico Pío tenía 3 hijos. El primero era Lotario, el segundo Luis el Germánico y el tercero Carlos el Calvo. Estos 3 exigieron a su padre la corona, pero como el padre observaba que la corona del Imperio Carolingio solamente era para uno, entonces decidió, antes de que se maten estos 3 hermanos, compartir el imperio y dividirlo en 3. Entonces, entre sus hijos y Ludovico Pío, firmaron el Tratado de Verdún, donde el Imperio Carolingio se fragmentó en 3 reyes. Carlos el Calvo recibió la Francia occidental, que corresponde aproximadamente a la Francia actual, o llamada también el Reino de Francia. ¿Ya? Lotario adquirió el título de emperador y los territorios situados entre los 2 hermanos, es decir, el que estaba al costado era Francia, al centro estaba el de Lotario. ¿Ya? Esto el territorio se llamaba Lotaringia, pero otros también le llaman Italia, simplemente Italia. ¿Qué territorios abarcaba Lotaringia? Los Países Bajos, Alsacia, Suiza e Italia. Por esa razón, algunos historiadores dijeron que Lotario recibió el reino de Italia. Luis el Germánico obtuvo, aquí estamos mal, muchachos, ¿ya? Acá dice, está bien, correcto. Obtuvo Francia Oriental. Hay que recordar, muchachos, que el reino franco había establecido el Imperio Carolingio, ¿se acuerdan? Entonces, el Imperio Carolingio tiene su nacimiento en el reino franco. Y este reino franco en realidad era la Francia, ¿no? Es decir, Francia estaba compuesta por un inmenso territorio. La parte occidental de Francia, en lo que es hoy día el actual Francia, lo recibió Carlos el Calvo.
Y en cambio Luis el Germánico obtuvo Francia Oriental, por lo que hoy día corresponde a la actual Alemania. Ya, entonces, en otras palabras, Carlos el Calvo recibió el reino de Francia, Luis el Germánico el reino de Alemania y Lotario el reino de Italia. Fue así, muchachos, que este imperio se dividió en tres. Y al ser dividido, estudiantes, las invasiones de los pueblos bárbaros, ahora nuevos pueblos bárbaros, normandos, sarracenos, húngaros, y aquí falta establecer los eslavos, ¿ya? Normandos, sarracenos, húngaros y eslavos amenazaban constantemente a los reinos divididos. Es decir, ¿a quiénes? Al reino de Carlos el Calvo, de Luis el Germánico y de Lotario. Entonces, muchachos, ya existe un reino dividido, pero acá ya vemos de acá que está Germania, ¿no? Es parte del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ve? Germánico. Pero vamos a ver por qué razones y cómo surge y con quién surge el Sacro Imperio Romano Germánico. Muchachos, el Tratado de Verdún va a generar un nuevo mapa en Europa. Y es este tratado el que, como divide al Imperio Carolingio, lo divide en tres. Y aquí está. Este es el Imperio Carolingio, el color verde, este color ladrillo y el color este verde medio que tira para celeste. ¿Ya? Entonces dice, atención muchachos, ¿ah? Todo esto era el Imperio Carolingio, ¿ve? Todito esto, ¿ya? El Imperio Carolingio. Y vemos, el color verdecito le pertenece a Carlos el Calvo. El color ladrillo del medio a Lotario. Esto es Italia, ¿no? Acá está Italia, todo esto es Italia, ¿no? Parte de Italia, Países Bajos, Suecia, ya entonces, y el color verde agua a Luis el Germánico. Y acá está distribuido, ¿no? El color verde, verdecito, verde, verde, el territorio de Carlos el Calvo. El territorio de color ladrillo, el del centro, le pertenece a Lotario. Y el territorio de color verde agua a Luis el Germánico. Entonces el Imperio Carolingio había desaparecido con el Tratado de Verdún. Pero ¿cómo es que va a aparecer entonces el Sacro Imperio Romano Germánico? Hay que entender, muchachos, que sacro significa santo, ¿ya? Sacrosanto. Sacro es santo. Santo, ¿ya? Imperio Romano, porque en realidad este rey, el que va a tomar las riendas de este imperio, va a querer establecer nuevamente el Imperio Romano de Occidente. Él va a querer decir, bueno, yo sueño con que nuevamente el Imperio Romano se levante. Y por eso a su imperio le va a llamar, ya dije, santo. ¿Qué significa santo? Sacro. Sacro Imperio Romano, por el sueño de recuperar otra vez el Roma de Occidente. Y germánico, porque partía de las bases, el rey pertenecía a Germania. ¿Ya? Y esa historia la vamos a ver más adelante, muchachos. Acá vemos cómo se formó el CIR, mis queridos estudiantes. El Tratado de Verdún dividió al Imperio Carolingio en tres reinos: Germania, Francia y Lotaringia, que es Italia. De estos reinos, el que logró sostener con mayor vigor la autoridad real, o sea, el quien dijo soy emperador y soy rey, fue el rey de Germania. Sin embargo, algunos grandes duques dominaban el país. Había un gran rey ya en Germania, pero los duques todavía, como una especie de señores feudales, dominaban Germania. Ahora, el primer rey de Germania, muchachos, ¿quién fue? Enrique el Pajarero, duque de Sajonia. Ahora, el nombre de Sajonia va a permitir que este Enrique el Pajarero forme la dinastía o permita formar la dinastía Sajonia, porque todos los descendientes de este primer rey de Germania, toditos van a llamarse reyes de la dinastía Sajonia.
¿Y de dónde parte la dinastía sajonia? De Enrique el Pajarero. En el año 998 tomó el poder como rey de Germania e intentó afianzar su poder en oposición a los grandes duques. En aquel entonces Germania estaba amenazada por las constantes invasiones de los normandos, húngaros y eslavos. Enrique el Pajarero, rey de Germania y duque de un lugarcito llamado Sajonia, va a llegar a ser rey de Germania, pero va a luchar constantemente ¿con quiénes? Con los duques que se sentían con poder. Ahora, muchachos, Otón I, ¿quién fue Otón I? Heredó el reino de Germania en el año 936 como hijo de Enrique el Pajarero. Es decir, Otón I era el príncipe de Enrique el Pajarero. Y cuando Enrique el Pajarero muere, deja el trono a Otón I. ¿Qué es lo que hizo Otón? Otón I, el emperador, defendió su reino de las invasiones bárbaras y detuvo las ambiciones de la nobleza, es decir, los grandes duques que dominaban el país en Germania. Este Otón I, con su autoridad como emperador, los venció. Por esta razón, en el año 962, Otón fue proclamado emperador. Al ser proclamado emperador y haber dominado a los duques y nobles de Germania, muchachos, nace el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuándo nació? En el año 962. ¿Con qué hecho? Con el nombramiento y la coronación de emperador de Otón I, ¿ya? Cuya larga vida recién concluyó en 1806. ¿De quién? El Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora se denominó CIR o Sacro Imperio Romano Germánico porque intentaron reconstruir el Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano, guiados por el cristianismo, sacro, que significa santo. O sea, Sacro Imperio Romano, y basados en el reino de Germania, porque el emperador Otón I, ¿de dónde era? De Germania, o de Alemania, ¿no? Por esa razón se formó el CIR. Ahora, muchachos, las dinastías del CIR. ¿Qué familias pusieron reyes en el Sacro Imperio Romano Germánico? A lo largo de su historia fue gobernado por 4 dinastías el CIR. La primera dinastía, la dinastía Sajonia. Ya vimos, Enrique el Pajarero va a ser su iniciador, porque Enrique el Pajarero es de un lugar llamado Sajonia. Pero de allí sale ya todos los familiares descendientes del Sajonio, Enrique el Pajarero. Ellos van a formar la dinastía Sajonia. La dinastía Franconia, la segunda dinastía después de la dinastía Sajonia, entra la dinastía Franconia. La dinastía Hohenstaufen, la tercera dinastía, la dinastía Hohenstaufen. Y la cuarta dinastía que más reyes puso en el Sacro Imperio Romano Germánico y además en otros países de Europa fue la dinastía Habsburgos, ¿ya? Los Habsburgos pusieron reyes, no solamente la mayor cantidad de reyes en el CIR, sino también pusieron reyes sobre casi toda Europa. Vamos a comenzar hablando ahora primero sobre la dinastía Sajonia, muchachos. La dinastía sajona o sajonia u otoniana. Ahora, ¿por qué se llama otoniana? Otoniana, si se fijan, muchachos, aquí retrocediendo un poco, ¿ve? Tenemos Otón I, ya, Otón. Y ahora vamos a ver por qué otoniana, muchachos. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus gobernantes de esta dinastía se van a llamar Otón. Otón I, Otón II y Otón III. Por eso a la dinastía Sajonia o Sajona
también se le llama dinastía otoniana. Fue una familia nobiliaria de Alemania, Germania, durante los siglos 9 y 11, algunos de cuyos miembros fueron reyes de Alemania y emperadores. Son llamados otónidas por los 3 emperadores llamados Otón. Y dinastía sajona porque sus inicios empiezan en las tierras de Sajonia, ¿ve? También se denominan Liudolfinger, ¿ya? Se denominan Liudolfinger por su origen familiar. Es decir, la familia se origina del apellido Liudolfinger, a ser descendientes del caudillo sajón Liudolfo. ¿Ya? Es decir, este caudillo Liudolfo va a tener su descendencia y van a llegar a gobernar. Por ejemplo, el descendiente de Liudolfo va a ser Enrique el Pajarero. El primer rey de entonces de la dinastía Sajonia va a ser Enrique el Pajarero, rey de Alemania, rey de los francos orientales, no coronado emperador, pero gobernó del año 919 al 936. No fue coronado emperador, por tanto, con Enrique el Pajarero no aparece el Cid, pero sí la dinastía Sajonia, porque a partir de él viene la dinastía Sajonia. Su descendiente, Otón I el Grande, rey de Alemania entre el año 936 y 973, emperador del Sacro Imperio. Ahí ya nace el Sacro Imperio Romano Germánico entre 962 y 973. Cabe entender que como rey de Alemania gobernó Germania o Alemania entre el 936 y 973. En cambio, como emperador entre el 962 y 973. Otón II, rey de Alemania y emperador del Sacro Imperio. Tuvieron cargos como reyes y después se convirtieron en emperadores. Otón III, rey de Alemania entre el 983 y 1002 y emperador del Sacro Imperio entre el 996 y 1002. Enrique II, rey de Alemania entre el 1002 y 1014, emperador del Cid entre el 1014 y el 1024. Allí acaba la dinastía Sajonia, ¿ya? Es decir, la dinastía Sajonia, los sajones están integrados por Enrique el Pajarero, Otón I el Grande, Otón II, Otón III y Enrique II. Ahora les presento a la dinastía Franconia. La dinastía también se llama dinastía Salia o dinastía Franconia. Es una dinastía que llegó a tener a 4 de sus miembros como reyes de Alemania entre el año 1024 y 1125. Se les conoce así debido a su origen familiar y su papel como duques del Ducado Nacional de Franconia. El lugar determina la dinastía. Los 4 reyes de Alemania también fueron coronados como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1027 y 1125. Y es en la historia del Sacro Imperio donde termina la dinastía Salia. Se refiere a estos 4 emperadores. A ver, el primer rey y emperador de la dinastía Franconia, Conrado II. Después de la muerte del último emperador de la dinastía Sajonia, que era Enrique II, Conrado II fue primero elegido rey de los romanos en 1024. Y 3 años después, el 26 de marzo de 1027, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique III el Negro se convirtió en rey alemán a la muerte de su padre, el emperador Conrado II, el 4 de junio de 1039. Fue coronado emperador por el Papa Clemente II en el año 1046. Enrique IV fue rey germánico desde 1056 y emperador del Cid
desde 1084 hasta su abdicación, cuando deja el poder en el año 1105. Enrique V fue emperador del Cir entre 1111 y 1125. Era hijo del emperador Enrique IV y de Berta de Saboya. Fue el cuarto y último emperador de la dinastía Salia, la dinastía Franconia. Ahora, muchachos, la dinastía Hohenstaufen. La dinastía Hohenstaufen. Los Hohenstaufen o Staufen simplemente, también conocidos como gibelinos, fueron una dinastía de emperadores del Cir, monarcas de Italia y de Sicilia. Hoy día Sicilia es parte de Italia, originaria de la región de Suabia. Los emperadores de la dinastía Hohenstaufen. Aquí tenemos a una lista de emperadores, ¿no? Emperadores del Cir y reyes de Alemania. Conrado III, Federico I Barbarroja, acá me comí la Barbarroja, ¿ya? Federico I Barbarroja, Enrique VI, Felipe de Suabia, Federico II, Enrique VII, Conrado IV y Constanza II de Hohenstaufen. Hubo una emperadora en el Cir, ¿ya? Que gobernó entre 1230 y 1307. Ahora, la última dinastía que pasó por el Cir fue la dinastía Habsburgo. La Casa de Habsburgo, también llamada Casa de Austria, fue una de las más influyentes y poderosas casas reales de Europa. Los Habsburgo ocuparon el trono del Sacro Imperio Romano Germánico de forma continuada entre 1438 y 1740. También ocuparon en distintos momentos los tronos de los reinos de España. Fíjense, ¿ve? España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Hungría y Croacia, hasta México. Imagínense. Quiere decir que la dinastía Habsburgo, que descienden de Austria, pusieron más reyes en Europa que cualquier otra dinastía. Inclusive fueron reyes de España. Y un rey Habsburgo es el que va a tener dominio sobre la colonia peruana cuando los españoles nos invadieron. ¿Ya? Entonces, ¿qué dinastía fue la que más reyes puso en toda Europa? La dinastía Habsburgo. En total, muchachos, el Cir tuvo 20 emperadores en su historia. ¿Ya? Es decir, la dinastía Habsburgo puso 20 emperadores en la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. El fin del Sacro Imperio Romano Germánico, muchachos. ¿Cómo termina el Sacro Imperio Romano Germánico? Dice, las guerras napoleónicas, ¿quién los hizo? ¿Se acuerdan, muchachos? A ver, las guerras napoleónicas los hizo Napoleón Bonaparte, con las intenciones de conquistar nuevas tierras, y así lo hacía, ¿no? Después de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, ya nombrado cónsul y luego emperador, sale a conquistar nuevas tierras. Y entonces decide irse hacia el Sacro Imperio Romano Germánico. Y así, este emperador francés va a establecer la Confederación del Rin. Demostraron la debilidad del Sacro Imperio, el cual se convirtió en un conjunto incapaz de actuar. Ya no podían defenderse, es decir, los emperadores de las dinastías Sajonia, de las dinastías que pasaron por el Cir, no lograron detener al imperio napoleónico. Y entonces el imperio napoleónico, muchachos, va a destruir al Cir el 6 de agosto de 1806. El Sacro Imperio Romano Germánico desapareció el 6 de agosto de 1806, cuando Francisco II renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. O sea, se retira de Austria, deja el Cir y cae derrotado en manos de
Napoleón Bonaparte. Muchachos, entonces, el Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por 4 dinastías, al fin y al cabo, en el año 1806, cae en poder de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte va a destruir al Cir, que años después ya no va a volver cuando derrotan a Napoleón. ¿Se acuerdan que derrotan a Napoleón en el año 1815? Cae Napoleón Bonaparte, muchachos. Napoleón Bonaparte se va a retirar de estos territorios. Y luego van a formarse las alianzas. Y van a recomponer, ¿qué cosa van a recomponer? A la Europa antigua. Por esa razón aparece, ¿qué cosa? La restauración, ¿no? Los reyes de Europa van a restablecer el antiguo mapa de Europa. Ya no van a permitir que se forme el Sacro Imperio Romano Germánico, por el contrario, lo van a dividir entre Italia y Francia. Y aparte, perdón, Italia y Alemania. Y Francia va a quedar reducida a un pequeño espacio porque le van a quitar territorios que Napoleón Bonaparte había conseguido. Por esa razón, muchachos, entonces, ¿cuántas dinastías gobernaron en el Cir? 4 dinastías. La primera dinastía, la dinastía sajonia u otoniana, por los de Otón, ¿no? La dinastía franconia, ¿ya? La dinastía franconia se sobresalen los gobiernos de los Enríquez. Y la dinastía Hohenstaufen, ¿ya? Hohenstaufen, donde hay una emperadora, ahí, ¿no? Constanza II de Hohenstaufen. Y la última dinastía, la dinastía Habsburgos, que pusieron un total de 20 emperadores. Pero al estar gobernando el último rey del Cir, perteneciente a la dinastía Habsburgo, Napoleón Bonaparte los conquistó. Mis queridos estudiantes, apoyados con el libro, ¿ya? Tenemos un trabajo de extensión acá. Hay que desarrollar las prácticas de la página 50 y 51. Minutos antes que acabe el tiempo de la sesión de clase, ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Para el próximo lunes 22 de junio, como se va el tiempo, muchachos, se va el tiempo, envían la foto de los mapas conceptuales copiados en el cuaderno. La hora de envío es de 9 a 9:30. Me están enviando, muchachos, en otros horarios que no corresponden. Jóvenes, a veces me están enviando a las 12 de la noche, 1 de la mañana, por favor no hagan eso, ¿ya? No les agradaría que a ustedes yo les esté enviando la clase. A ver, vean la clase a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Seguro papito, mamita que está durmiendo al costado, suena y la señal del celular que estoy enviando mensajes. Van a querer lincharme. Van a querer que me dé el coronavirus. Así que para evitar eso, muchachos, respeten la hora de envío de las tareas. Gracias por la atención prestada, muchachos, y quédate en casa hasta que dure la cuarentena. Mucha gente está muriendo. Aquí en Huaral están muriendo muchas personas, conocidos míos. Ya ayer, lamentablemente, ayer fue una fecha desastrosa. Me entero de la noticia del fallecimiento de un colega de matemática, el profesor Ademir Falcón, del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Esperemos que ustedes se queden en casa y no hagan desarreglos y luego contraigan la enfermedad y les ocasione daños severos que puedan llevarlos hasta la muerte, muchachos. Quédense en casa, todavía la pandemia está existiendo y les pido cuidarse mucho. Mis queridos estudiantes, gracias por la atención prestada y será hasta otro momento con ustedes, recordándoles, muchachos, que voy a enviarles en una separata de Word
los mapas conceptuales que ustedes van a desarrollar durante las clases. Mis queridos estudiantes, un abrazo, será hasta la próxima oportunidad.